En la última clase estábamos hablando de la comunidad judía, estructura, funciones, hablamos de la comunidad santa, los privilegios, el barrio judío, la estratificación social, el cementerio, y hablábamos también de la educación. Entiendo que el tema de la educación es un tema muy, pero muy importante y por eso vamos a ir continuando un poco más. Hablábamos de derecho de diferencia entre hombres y mujeres, hablábamos del hecho que en la educación, básicamente, educación de la palabra escrita, digamos, el conocimiento de la palabra escrita era básicamente un monopolio masculino. Solamente hombres sabían leer, no todos sabían escribir y muchísimos no entendían lo que estaban leyendo. Pero es aquí el punto y es el siguiente. Podemos decir, casi sin exageración, que la mayoría absoluta de los hombres judíos podían leer un idioma aunque no lo entendieran. Si hablaba en porcentaje, podemos decir que más o menos el 50% de los hombres judíos, de los judíos, podían leer y escribir. Esto es un porcentaje altísimo. Si hablamos de que en la época de Shakespeare más o menos sabían leer y escribir el 5% de los británicos. Y si salto al año 1900, se calcula que en 1900 más o menos del 10% de los rusos sabían leer y escribir. La idea de escribir es una idea muy importante para poder escribir cartas, porque por ejemplo, el judío que vivía en Castilla o que luego vivía en Turquía, si conocía las letras hebreas, podía escribir una carta en lo que se va a llamar judeo-español, judaísmo, españolit o ladino. El judío que vive en la zona de Polonia, Lituania, puede escribir una carta en yiddish, aunque no sepa polaco. Lo que quiero entender es que la mayoría absoluta de la población masculina judía tiene un conocimiento determinado de la palabra escrita. Y esto, por supuesto, que va a ser importante cuando se habla a veces del pueblo del libro, sin hablar de cuestiones de exageración. Siguiendo todavía el asunto del tema de la educación, vemos lo siguiente, y es, ¿qué se estudiaba y cómo se estudiaba? A grosso modo. Si hablo de lo que era la península ibérica, ¿sí? Es decir, tanto bajo el mundo musulmán como bajo el mundo cristiano, y si hablo también de gran parte del judaísmo italiano, vamos a hablar de población que tiene un gran conocimiento tanto de lo que llamaríamos hoy cultura general y cultura judía. Si hablamos del mundo musulmán, pues tomando en cuenta que se tomaba el árabe, van a tener gran influencia también de la cultura general. Lo que quiero que entendamos es que gran parte de la élite judía, en todos los diversos lugares, tenía también conocimiento de lo que se puede llamar cultura general. Y esto es válido también para Polonia, luego para Ámsterdam y demás. Acentúo esto porque el fenómeno moderno, sobre todo del siglo XVIII en adelante, es más, o del siglo XIX en adelante, en que los grupos llamados el mundo ultraortodoxo judío, que básicamente es un mundo cuyo conocimiento se restringe al mundo de la Torá y del Talmud, es casi un fenómeno nuevo a nivel cronológico. Es decir, esto es un punto muy, muy interesante para entender la diferencia en lo que se llama, ¿sí?, las áreas de estudios en los diversos lugares. Un punto también importante y es, en la sociedad judía, de todos los lugares que hablábamos, se va a respetar al jajam, al sabio judío, al erudito del mundo judío. Lo que quiero tratemos de entender es que a lo largo de los siglos hubo una tendencia muy clara en el mundo judío del respeto, casi admiración, por el saber, por el conocimiento. Y hablo esto sin ocuparme para nada de apología, simplemente porque luego surgen preguntas. ¿Qué ocurre a partir del siglo XIX cuando el mundo judío se empieza a secularizar? ¿Y por qué, por decir así, hay casi una carrera de judíos hacia los estudios universitarios? Entiendo que tenemos aquí una larguísima tradición de siglos. Siguiendo con esto de la educación, vamos a pasar a otro tema también importante, y es la existencia de lo que se llama el escriba. El escriba es el individuo llamado en hebreo sofer stam,
Es decir, el individuo, el judío, el escriba, el amanuense, que él es el que puede escribir los llamados Sifrei Torah, Tfilim u Mezuzot. Es decir, él es el que va a copiar los textos de la Torah, él es el que va a escribir el texto de las filacterias, llamadas en hebreo Tfilim, y él es el que va a escribir el texto que está en las Mezuzot, en lo que se pone en las jambas de las puertas. Para ser escriba, para ser sofer, el individuo verdaderamente tenía que conocer cómo preparar sus elementos de escribir. Es decir, cómo se fabricaba la tinta, cómo se conservaba la tinta, cómo hacer a veces para obtener diversos colores, cómo también preparar, ¿sí?, la pluma con la que se va a escribir, es decir, los elementos de escribir. Y es una profesión que verdaderamente va siendo transmitida de generación en generación. Ahora, recordemos que hasta el siglo XV todos los textos son textos escritos a mano. Es decir, a partir del siglo XV vas a dar el desarrollo a lo que se va a llamar la imprenta. Este individuo es el que va a saber cómo preparar la pintura, cómo preparar la tinta y cómo escribir en papiro o en pergamino. Es decir, recordemos, pergamino es lo que se va a hacer utilizando cueros de diversos animales. El escriba es muy importante. El escriba escribe un texto y le puede tardar muchísimo tiempo la copia de un Tanaj entero. Eso implica que los libros son elementos muy caros. Eso implica que la mayoría absoluta de los judíos no tienen textos. Se desarrolla mucho el estudio a nivel oral y por eso también en muchas sinagogas medievales vamos a encontrar los textos de rezos escritos en la pared. Es decir, se pone el texto para que la gente pueda ir memorizándolo. Entonces decíamos, también tenemos el escriba. El escriba va a existir solamente en aquellas comunidades que puedan mantenerlo, o en aquellos lugares que tienen contactos como para que alguien pueda encargar el texto. Siguiendo con eso tenemos el matarife, lo que se llama en hebreo el shohet. Recordemos que el judío tiene que cuidar lo que se llaman reglas de kashrut. Es decir, que tenemos toda una serie de animales permitidos, otros que están prohibidos, pero incluso aquellos animales permitidos solamente se pueden faenar, se pueden matar siguiendo ritos. Y este individuo, el shohet, tiene que saber cómo se hace su trabajo. Ahora, acá quiero hacer una aclaración en lo siguiente con respecto a la comida kosher. Cuando nosotros hablamos de comida kosher de judíos en Marruecos, de judíos en Turquía, de judíos en Polonia, de judíos en España, estamos hablando de que siempre el judío tomó los elementos básicos de alimentación de su lugar y lo convirtió en kasher. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que, por ejemplo, si tomo una comida en cuya base estaba el cerdo, reemplazo el cerdo por otro tipo de alimento. Puede ser por un carnero. Es decir, por eso, dicho de otra manera, podemos decir que no existe comida judía. Existe la comida del judío de Afganistán, el judío de Kurdistán, el judío del Yemen, de Marruecos o de Turquía. Pero esto implica que el judío va desarrollando la comida en función de los elementos que existen en el lugar. Y ahí volvemos otra vez al rol importante de la mujer con los elementos existentes, cómo hacer y qué hacer. Ahora, cuando hablamos, por ejemplo, de comida judía, tenemos que tomar en cuenta que antes del siglo XX casi no existe ninguna comida judía en la que vas a tener, por ejemplo, carne vacuna. ¿Por qué? Porque un ternero pesa aproximadamente 400 kilos. Ahora, no basta con poder matar el animal según las leyes de kashrut. Tienes luego también que revisar el pulmón. Y si los pulmones están deteriorados, esa comida ya no es kasher, no se puede consumir. Eso implica que la única manera que puede hacer el judío es quizás vendiéndolo a un individuo no judío, que por supuesto no cuida kashrut. Esto implica que puede el individuo no judío, por supuesto, decir, el judío me vende a mí lo que él no quiere consumir. Y hay un problema. Por eso vamos a ver, cuando hablamos de comida, básicamente, si hablamos de mamíferos, estamos hablando de mamíferos como ser pequeños corderitos, cabritos, es decir, animales que no pesan más de 10 o 12 kilos. Recordemos también que no existe heladera. Y
como no existe heladera, necesitamos hablar de qué se utilizan. Se usan pescado, se usan pollos y se usan pequeños mamíferos. Sí, tenemos el shohet. En muchísimos casos, hasta principios del siglo XX, el shohet y el mohel son la misma persona. Los que no saben hebreo, mohel es el individuo que hace la circuncisión. Dicho de una manera, más o menos, el que utiliza el cuchillo para una cosa, lo utiliza también para otro. Evidentemente estamos hablando de herramientas distintas, pero estamos hablando de saber cómo se puede hacer la circuncisión, es decir, quitar una partecita pequeña del prepucio del pequeño niño. Ahora, todo niño judío debe ser circuncidado al 8º día. Pero hasta el siglo XX, consideramos que la mayoría absoluta de los niños judíos pasaron circuncisión teniendo varias semanas o meses. ¿Por qué? Porque en muchísimos lugares no había mohel, no había alguien que hiciera la circuncisión. Entonces había que esperar que dicho mohel llegara al pueblo, a la ciudad en la que nosotros habitamos. Entonces es importante tener un mohel y un shohet. Siguiendo con esto, vamos a hablar de la importancia de lo que se llama el rabino. Cuando nosotros decimos rabino, la palabra Rav en hebreo tiene por lo menos 3 connotaciones. Rav quiere decir también maestro. Rav es una manera de hablar en forma respetuosa con cualquier individuo. Es decir, así como tú vas a decir en español señor o don, lo mismo va a decir Rav. Esta es una de las maneras. Por ejemplo, cuando tomamos la traducción del Nuevo Testamento al hebreo, muchas veces los alumnos lo van a llamar a Jesús Rav. Esta es una de las formas en que se utiliza la palabra. La segunda forma de llamar a un individuo Rav es cuando estamos hablando de un individuo erudito, de un individuo sabio, incluso si no cumple una función específica dentro de la comunidad. Entonces podemos decir, este señor es un Rav, es decir, es un individuo que tiene un gran conocimiento, es un gran erudito. La tercera acepción es la que me interesa aquí en este curso, es cuando estamos hablando de un individuo que tiene conocimiento, que ha salido de una yeshiva y que es el asesor de una comunidad judía. En muchísimos casos, dicho Rav, dicho asesor de la comunidad judía, va a ser un individuo asalariado. Va a ser alguien al que se le va a pagar un sueldo para que él esté asesorando. Porque de algo, evidentemente, este individuo tiene que vivir y comer. Rav. En pocos lugares, el Rav va a ser alguien que esté al frente de la dirección de la comunidad. Y esto es lo que vamos a entrar a ver ahora. Porque lo que ahora vamos a tratar de ver es qué ocurre con la dirección comunitaria. ¿Quiénes están al frente de la dirección comunitaria en las diversas comunidades? Pues bien, cuando estoy hablando de los líderes comunitarios en Egipto o en Marruecos, en España y en Italia, en Portugal y en Polonia, en Lituania o en Uzbekistán, para que un individuo sea líder de una comunidad tiene que tener 1, 2 o 3 de las siguientes características en el orden que voy a intentar explicar. Primeramente, para que un individuo sea el líder de una comunidad judía tiene que ser rico. Tiene que tener dinero. ¿Por qué? Porque solamente el individuo rico posee tiempo libre para invertirlo en la dirección comunitaria sin obtener ninguna retribución económica. Es decir, el judío Cap, el judío Benvenishti, el judío de la familia de Rossi, el judío de tal o cual lugar, es un individuo que por sus negocios, por su ocupación, puede no dedicarse al negocio durante 1, 2 o 3 semanas, o 1 mes o 2 meses, y de esa manera ir, por ejemplo, a conversar con el rey en tal o cual lugar. Entonces se necesita que ese individuo pueda llevar a cabo su puesto. Tenemos que entender o recordar que los líderes comunitarios no cobraban arancel, no cobraban sueldo. Al no cobrar ningún salario, evidentemente tenían que ser un individuo que disponiera de tiempo. No podía ser básicamente un médico, no podía ser un zapatero, no podía ser un sastre. Entonces, básicamente, primero que todo, que tengan dinero
Dicho sea de paso, paréntesis, solamente a partir del siglo XIX, el primer país fue Inglaterra, los miembros del Parlamento empiezan a recibir sueldos. Solamente eso pasa a partir del siglo XIX en Inglaterra. A partir de ahí, en los diversos parlamentos a nivel mundial, el representante del pueblo va a recibir un salario. Entonces, primeramente, primera característica que tiene que tener es ser adinerado. Segundo, es un individuo que tiene que ser veterano en el lugar. Veterano en el lugar. Eso implica un individuo que vive hace 2, 3, 5 generaciones en el lugar y de esa manera sabe cómo manejarse, con quién contactarse, quién es el individuo al que hay que ir a hablar para poder hacer tal o cual cuestión. Recuerda lo siguiente, y es, muchas veces vamos a ver que el mismo individuo está al frente de la comunidad durante varias generaciones, no el mismo individuo, es decir, la misma familia. Vamos a ver muchas veces que en el documento, los documentos que tenemos de una comunidad determinada durante 100, 200 o 300 años, vamos a ver la misma familia. Es decir, primeramente dinero, segundamente antigüedad o veteranía en el lugar. La tercera cualidad es ser lo que se llama jajam, es decir, ser un sabio, un individuo que tiene conocimientos en el mundo de la Torah y en el mundo del Talmud. En ese orden. Fueron pocos los líderes que tenían las tres características, pero siempre las van a tener en ese orden. Riqueza, veteranía y sabiduría. Hubo pocos sabios que tenían eso. Por ejemplo, lo vamos a ver Harashba, Rabbi Shlomo ben Aderet, el gran sabio judío que era parte de la dirección de la comunidad judía de Barcelona. Este individuo, sí, verdaderamente pertenecía a la familia rica, tenía veteranía y también era el rabino de la comunidad, no recibía sueldo. A diferencia de esto, cuando hablemos de, por ejemplo, no hay diferencia, en forma similar, cuando hablamos de Harramá, Rabbi Moshe Serlesh, en Kazimierz, en Cracovia, él también pertenecía a una familia que era rica, veterana y sabio. Pero son los casos más excepcionales. Es decir, pero estas son las tres características que tienen que tomar en cuenta. Yo hace un momentito hablaba del rabino asalariado. Fíjense, cuando un rabino es asalariado, por ejemplo, como era en Zaragoza la comunidad estaba al frente de lo que se llamaban en ese momento los draperos. Los draperos, los que trabajaban en trapos, hoy diríamos los trapos, en la industria textil. Contratan a un individuo. Cuando la comunidad judía contrata a un rabino, ese rabino es asalariado de la comunidad. En otras palabras, es una persona que es dependiente de la comunidad. Y eso muchas veces va a llevar ¿a qué? A conflictos. Porque ¿de qué manera el rabino va a salir contra el empleador? ¿Se entiende? Es decir, si tú me pagas un sueldo y tú eres un judío que tiene 55 años, y te quieres casar con una mujer de 12, sí, adrede dije una mujer de 12, pese a que tú tienes incluso nietos, aunque el rabino considere que no es lo más apropiado, porque ya tienes descendencia, como a nivel halágico, los judíos de la península ibérica nunca aceptaron la prohibición de tener 2 o 3 mujeres, lo vas a tener que apoyar, pero entramos acá a problemas. Es decir, vamos a entrar acá en conflicto. Volviendo aquí. Decíamos que la dirección básicamente de la comunidad es una dirección que están los ricos, veteranos y sabios. Básicamente ricos y veteranos. El rol del liderazgo en la península ibérica, en Italia, en Polonia, en Ucrania, es una cuestión más o menos rotativa. En la mayoría absoluta de las comunidades, ¿sí?, durante la semana de los días de Pesach y durante la semana de los días de Sukkot, se cambia parte de la directiva. Es decir, que si hay 3 hombres, por ejemplo, 2 salen en una fiesta y el otro en la otra. Cuando los dirigentes de la comunidad van a ser electos por la minoría de los ricos, o por el rico que deja el puesto y escoge al que va a estar en su lugar, o por votación. En otras palabras, la dirección comunitaria no es una dirección que hoy llamaríamos democrática. Estamos hablando, podríamos decir 3 cosas. Así es una dirección oligárquica, aristocrática y con características de plutocracia. Es decir, los que están al frente son una minoría selecta que tiene dinero.
Y por supuesto que esto va a llevar muchas veces a conflictos entre los diversos grupos, los diversos estamentos de la comunidad judía, entre los que tienen y los que no tienen. Decíamos entre los que tienen y los que no tienen, y a veces incluso va a llevar a grandes conflictos dentro de las comunidades judías. Conflictos que a veces pueden llevar incluso hasta agresiones, netamente agresiones físicas. Sí, esto tenemos que ir viendo cuando hablamos de las características de las comunidades, los choques que se van dando. Es decir, tenemos acá una dirección de los ricos, los que tienen veteranía y los que tienen un conocimiento determinado. Porque el liderazgo comunitario tiene básicamente dos roles, dos funciones. Uno, la dirección de la comunidad judía tiene un carácter básicamente de representar a la comunidad ante los intereses a veces contradictorios con el gobierno local. Por ejemplo, el rey quiere que ahora tú pagues, esta comunidad pague, por decir así, 1.000.000 de maravedíes, 1.000.000 de florines, 1.000.000 de gilden. Los líderes van a decir, señor, perdón, podemos pagar solamente 800.000. Es decir, que hay acá hay una negociación. Al final se va a llegar a una cifra determinada. Y van a ser los líderes los que van a tener que exigir a la comunidad el pago de dicha suma. Ahora vamos a entender cómo se hace eso. En otras palabras, al obispo, al consejo comunitario, al consejo de la ciudad, al rey, le conviene que haya un consejo judío porque esta dirección judía va a pagarle los impuestos. También tenemos en la dirección opuesta. Va a ser la directiva judía la que va a pedir al rey aumentar el terreno del cementerio, agrandar el barrio judío, detener a un sacerdote que está dando sermones contra los judíos. Entonces hay una cuestión de representatividad. Estos judíos van a ir representando. Por ejemplo, tuvimos en el Imperio Germánico a Yosef de Rosheim, que en el siglo XVI, es decir, él murió en 1554, él viajaba en todo lo que era el Sacro Imperio Románico Germánico para hablar con el emperador. Y ahora escuchen bien. El emperador del Sacro Imperio Románico Germánico era un señor que en Alemania se lo conocía como Carlos V. Este señor era simultáneamente Carlos I de España. Sí, ¿entendieron? Lo que explico es que este señor, el gran Stadtland llamado Yosef de Rosheim, hablaba con representantes del emperador Carlos V, que es el mismo que es Carlos I, mientras que en España ya se expulsaron los judíos, en España actúa Inquisición, es la España que ha conquistado ahora Perú y México, etc. Estamos hablando del Sacro Imperio Románico Germánico, donde actúa constantemente un señor con una postura muy antijudía llamada Martín Lutero. Sí, vamos a hablar de Martín Lutero y de su concepción netamente antijudía. Y este señor, Yosef de Rosheim, es un individuo muy rico y él muchas veces se va a exponer para obtener la ayuda del emperador y obtener la posibilidad de renovar privilegios. Recuerden, en la península ibérica no hay judíos, en el Sacro Imperio Románico Germánico sí hay. Que entendamos la problemática de estos líderes. Ahora, siguiendo también con la cuestión de los líderes, vamos a tener, por ejemplo, en Kazimierz hablábamos de Remus, pero si vamos a hablar de la Castilla y Aragón del siglo XV, individuos que vamos a hablar en las próximas clases, por ejemplo, un señor llamado Abraham Senior y un señor llamado Yitzhak Abravanel. Es decir, que tenemos acá líderes con características, decíamos, riqueza, veteranía y sabiduría. Y van a tener que interpolarse ante las autoridades locales. Impuestos, agrandar su lugar del cementerio para diatribas antisemitas. ¿Qué ocurre dentro de la comunidad? ¿Y cómo se van a reunir los fondos para pagar los impuestos?
Dentro de la comunidad, el mundo judío va a tratar de poner lo que se llaman takanot en hebreo, es decir, regulaciones, como si fueran leyes locales. Por ejemplo, en tal comunidad se va a determinar que está prohibido que los judíos o las judías vistan ropas de seda, oro o plata o diamantes en la calle. ¿Por qué? Para evitar la envidia de algún individuo cristiano que quizás lo quiera atacar. Entonces tienes acá una reglamentación interna. Puede ser que tú prohíbas, por ejemplo, como se va a la comunidad judía de Ámsterdam, que los judíos vayan a la sinagoga en el siglo XVII con espada, porque espada no solamente es un arma, también es un símbolo de hombría. Entonces se van a poner a hacer lo que se llaman takanot, es decir, que son reglas internas. Y estas takanot las van a escribir los líderes de la comunidad con el asesoramiento de ¿quién? Del rabino. Y van a tratar de que estas reglas se lleven siempre a la práctica. Ahora bien, decíamos que tienes entonces lo que se llaman takanot. Ahora, cuando tú vas a decidir tener una decisión comunitaria, ¿sí? Y tienes acá los líderes, viene la pregunta para pagar los impuestos, ¿cómo se van a pagar los impuestos? Había dos maneras de pagar los impuestos. Una era por lo que se llama la política de tasación. Tasación implica que nosotros, David, Shlomo y Shmuel, estamos al frente de la comunidad, nosotros tasamos cuánto cada uno de los miembros de la comunidad tienen, en función de eso pagarlo. Hay otra posibilidad y es la declaración bajo juramento. Es decir, cada uno viene, jura, y en función de un porcentaje de su declaración jurada, se va a determinar cuánto hay que pagar. Para que entendamos, a lo largo de la historia, en los diversos lugares, la mayoría de los miembros de la comunidad, los llamados medianos y menores, quieren pagar según declaración, mientras que los ricos siempre van a preferir tasación. ¿Por qué? Porque si ahora hay 3 individuos al frente de esta comunidad, dentro de 1 o 2 años, tú vas a estar en mi lugar. Eso implica que digamos que yo sé que tú tienes más o menos 2 millones de maravedíes, pero te voy a tasar quizás, diciendo que tú tienes 1,5 millones. En función de eso, te ayudo a ti a pagar menos. Y cuando tú estés en mi lugar, quizás tú me vas a tasar a mí diciendo que tengo menos de lo que tengo. En función del pago de impuestos, hubo grandes enfrentamientos dentro de la comunidad judía a lo largo de los siglos. Es decir, no hay, por supuesto, una paz interna cuando se habla de pagar impuestos. Diríamos que esto es casi una regla mundial. Si la mayoría absoluta de la gente quiere pagar lo menos posible y recibir lo máximo posible. Y esto es por tomar en cuenta, los judíos no pagaban impuestos a nivel personal al rey, sino que pagaban a nivel comunitario. Es decir, que tenemos impuestos comunitarios, y los impuestos comunitarios en las comunidades de España y de los mundos musulmán, los impuestos comunitarios eran para pagar la sinagoga, para mantener el cementerio, para a veces pagar, por decir así, dineros a las autoridades pertinentes, pero no eran para ayudar a pobres ni para educación. Estos tenían que formar en función de cuestiones voluntarias, de cuánto cada uno quería aportar en forma, digamos, absolutamente libre. Mientras que en el mundo de lo que se llama el mundo de Ashkenaz, también lo que hoy llamaríamos tipo la caja de la comunidad y también la educación era una cuestión comunitaria total. Es decir, que tenemos acá diferencias. Pese a eso, ¿qué funciones también ocupaba la Kehilá? La comunidad va a tener a su cargo lo que se llama en hebreo Pidyon Shvuim, lo que se suele llamar liberación de cautivos. Es decir, si un judío es tomado por corsarios y por piratas en algún lugar, si los judíos van a ser tomados como esclavos en algún lugar, las comunidades judías se van a organizar para lograr rescatar a dicho individuo. Uno de los casos más trágicos en la historia fue cuando en 1648-1649
siguiendo las grandes matanzas de Bogdan Khmelnytsky, de los ucranianos y los tártaros contra el gobierno polaco, decenas de miles de judíos fueron matados y muchísimos judíos fueron tomados esclavos. Y aquí que judíos de Marruecos, judíos de Ámsterdam, judíos de Italia, que no conocían a estos judíos, se unieron para poder rescatar a estos judíos haciendo lo que se llama liberación de cautivos. La idea esta de la liberación de cautivos es muy importante porque pese a que había muchas veces choques a nivel de cuántos impuestos pagar, había también una gran solidaridad. Y este punto nuevamente no es un punto de apología, sino simplemente a nivel de entender que el mundo judío, pese a las disputas internas, siempre consideraba que era importante un judío ayudar a otro judío. Fíjense que, por ejemplo, en el Imperio Otomano, es decir, a partir del siglo XV y XVI, sabemos de que había miles de cristianos que fueron tomados cautivos porque no podían pagar jizya, no podían pagar el impuesto per cápita. Pese a eso, sabemos que, no pese a eso, en contraste con eso, pese a que más o menos el 40% de los judíos en el Imperio Turco eran absolutamente pobres, no tenemos noticias de judíos que se convirtieron en esclavos, porque la comunidad judía pagaba el impuesto per cápita de dichos judíos. Y si se me permite una proyección hacia el siglo XX y XXI, y me voy a permitir total, no conozco a ningún ejército en el mundo que va a revolver cielo y tierra para a veces sacar un cautivo como lo hace el Estado de Israel. Es decir, que pese a las diferencias ideológicas y demás, hay una concepción de solidaridad que continúa, pienso, incluso hasta el día de hoy en el siglo XXI. Es decir, pienso que hay características de lo que se llama solidaridad y ayuda entre los miembros del pueblo de Israel. Entonces hablamos de la liberación de cautivos. Y vamos a hablar también de lo que se llamaba la idea de la tzedakah, la idea de lo que se puede llamar caridad. Hay quienes consideran que en el mundo judío no existe caridad, existe justicia social. Pienso que esto es simplemente una cuestión de tratar de decir lo mismo de diversas maneras. Hablamos de la ayuda al pobre. En el mundo de Ashkenaz, Polonia, Ucrania, Italia, Alemania, Inglaterra, existe lo que se llamaba Kupat Tzedakah, una caja en que se ponía dinero en forma anónima para ayudar a los pobres. Esto no existía, por lo menos hasta el siglo XIV, ni en España ni en el mundo musulmán. Es decir, en el mundo de Polonia, Ucrania, Lituania y demás, cuando va a haber judíos en esos lugares y demás, el judío pone y de ahí se libera. En el mundo, lo que se llama el mundo sfaradí, el mundo de países árabes, la idea es que si tú necesitas, vengas y me pides a mí. Hablamos acá de diferencias. Es decir, los ricos quieren gran parte que el pobre venga a pedir a sus casas. Y esto va a ser criticado duramente muchas veces por líderes, por sabios, por rabinos. De todos modos, hay ayuda al pobre de una u otra manera. Y eso es lo que se va a llamar Kupat Tzedakah. Tienes organizaciones que se va a llamar Beit Tamhui, es decir, tipo casas para darles alimento. Va a encontrarse lo que se llama Beit Mahaseh, una casa para poder darles un techo. Tienes la idea de lo que se llama Bikur Jolim en hebreo, el visitar a los enfermos. Y la idea cuando tú visitas a un enfermo, no es que el enfermo te dé a ti algo de comer, algo de beber, sino el que visita al enfermo tiene que traerle algo para comer. Tenemos que recordar que antes del siglo XX no existe lo que se llama seguro social, jubilación, indemnización. Es decir, cuando el hombre de casa se enferma y muere, si es un artesano, la familia va a caer en la total indigencia. Y por eso es importante que los judíos de la zona visiten llevándole alimentos, llevándole una ayuda. Y eso se va a llamar la visita al enfermo, Bikur Jolim. No así porque sí, cuando judíos empezaron a levantar hospitales, sobre todo a partir del siglo XIX en adelante, van a llamar al hospital con el nombre de Bikur Jolim.
Otro punto interesante es lo que se llama las organizaciones de dotar a doncellas huérfanas. Es decir, en la sociedad tradicional judía, decíamos que el hombre y la mujer, cuando son jóvenes, no se casan, los casan. ¿Qué ocurre con una niña que es huérfana? ¿Qué ocurre con una niña que es pobre? No tiene dote. Entonces, van a haber organizaciones que en hebreo se llaman Achnasat Kala, y dicha organización va a dedicarse a conseguir una dote, va a proveer a esa doncella de 13, 14, 15 años de una dote para que se pueda casar. Es decir, hay acá una cuestión de solidaridad y se le va a conseguir incluso muchas veces un novio. Evidentemente, tomando en cuenta que el mundo judío asimila similitud del mundo cristiano y del mundo musulmán, los sabios siempre consideran que los casamientos deben ser entre iguales. Ricos con ricos, pobres con pobres, los que tienen, digamos, una cuestión de abolengo con la gente que tiene abolengo, sabiduría con sabiduría. De todos modos, vas a casar a esta niña de 12, 13, 15 años con un joven de una misma categoría. Se los va a casar, porque parte de la idea es que solamente en el matrimonio pueden individuos realizarse, y se le va a tratar de conseguir un novio. Eso se va a hacer con las asociaciones de, lo que se llaman, ¿sí?, asociaciones de obtener dotes para doncellas que no disponen. Hablábamos de todo lo que la comunidad da. Y la comunidad tiene una organización, por ejemplo, que se llama Malbish Adumim, que quiere decir organización que va a vestir a los desnudos. El mundo judío va a tener cofradías que se van a llamar, por ejemplo, la Hebra Kadisha, es decir, cuando un individuo muere, los judíos se van a dedicar a cavar la tumba, a purificar el muerto, a amortajar al muerto. Es decir, todo esto lo va a hacer la comunidad organizada. Fíjense que hasta ahora hemos visto que desde el judío llega al mundo, va a tener educación. Se le va a proveer de comida si no tiene, se le va a dar determinado tipo de educación, se le va a ayudar en el trabajo, se lo va a casar. Es decir, todo esto se va a dar en el marco de la vida comunitaria. Pero no es todo. El judío quiere obtener y siempre va a obtener, hasta que lleguemos al periodo de los siglos XVIII y XIX, lo que se llama autonomía jurídica casi absoluta. Y por eso el judío va a poder juzgar, según la ley judía, a todo judío que cometa un acto contra otro judío, siempre y cuando no sea asesinato. Vuelvo a repetir. Cuando Shlomo cuando el judío le pega a un judío o a una judía, cuando un judío o una judía se insultan entre ellos, se maldicen entre ellos, le venden en mercaderías en mal estado, lo estafa, le pega, lo hiere, pero no lo mata, por decir así, eso va a ser dirimido, va a ser llevado ante un tribunal judío. El tribunal judío es el que va a determinar. Que entendamos qué ocurre. Digamos que estoy ahora en la ciudad de Toledo en el año 1090, en el año 1100. Es decir, ahora la ciudad de Toledo pasó a ser una ciudad cristiana. Y en la ciudad de Toledo, simultáneamente tengo 4 tribunales. Como vemos acá, según el dibujito, vemos acá un tribunal judío, un tribunal musulmán, un tribunal municipal y un tribunal real. Cuando hay un caso entre 2 judíos, eso es según la halajá, según la ley judía. Por ejemplo, el judío se puede divorciar. Por ejemplo, el judío puede tener 2 o 3 esposas. Por ejemplo, el judío puede heredar o desheredar. Eso se va a hacer según la ley judía. Similar ocurre en un problema entre 2 musulmanes. Similar ocurre entre 2 cristianos. Pero si un judío o un cristiano o un musulmán entre ellos se pelean, eso será llevado ante el tribunal real. Pero lo que quiero entendamos es que hay acá absoluta autonomía legal. Los judíos pueden castigar al judío que infringió las reglas. Hasta donde sabemos, ¿sí?, solamente en Castilla
En la Edad Media, un tribunal judío podía aplicar penas de mutilación de cuerpo. Esto, hasta donde nosotros sabemos, no existía en otros lugares, pero sí existe en Castilla. Es decir, sabemos que hubo casos muy extremos en que un tribunal judío podía terminar cortar, amputar manos, brazos a un ladrón judío. Solamente en Castilla sabemos que en casos de adulterio se podía desfigurar la cara de una judía, básicamente cortándole la nariz. Estamos hablando acá de pocos casos, pero casos que conocemos. Y solamente en Castilla, hasta el año 1380 o 1381, un tribunal judío podía pedir la pena de muerte para un judío que se consideraba malshin, o sea, un delator que atestiguaba con un testimonio verdadero o falso contra un judío o una comunidad, poniendo en peligro la vida de este judío de la comunidad. Sabemos de 5 casos en que fueron judíos ajusticiados a pedido del tribunal judío. Es decir, que el judío tiene autonomía. Y esto le permite, por supuesto, regirse según la halajá judía y según también leyes del lugar. Hay una influencia de la ley del lugar. Entonces hablamos de la existencia del tribunal judío, lo que se va a llamar Beit Din. Es decir, el judío, decíamos, vive dentro de su contexto, teniendo una casi total independencia, una casi total autonomía. Y esto es válido para Marruecos y para Turquía, para Venecia y para Mantova, para Toledo y para Cracovia. La comunidad judía tiene también posibilidad de dictaminar jerem. En español hay 2 términos que se pueden utilizar similarmente. Uno es excomunión y la otra palabra es anatema. El concepto de la palabra jerem es una palabra que tiene sus raíces en la Biblia, pero va teniendo cambios. Cuando nosotros hablamos de jerem, estamos hablando de la posibilidad de la dirección judía, junto con el rabino, de excomulgar a un individuo, de ponerlo en jerem. Cuando un individuo está puesto en jerem, está puesto en excomunión o en anatema, es como si estuviera muerto en vida. Dicho individuo dejó de existir. Dicho individuo no puede rezar con judíos, no puede comprar ni vender a judíos. Si a este judío le nace un hijo varón, su hijo varón no será circuncidado. En otras palabras, este individuo está muerto en vida. Y lo que también se hace, se va a comunicar a otras comunidades que este individuo ha sido puesto en jerem. Y aunque no se ha puesto a otras comunidades, cuando un judío llega a otra comunidad, se le va a preguntar, entre otras cosas, de dónde vienes y por qué vienes. Es decir, de esta manera se ve. ¿En qué caso se puede poner un jerem? Jerem, por ejemplo, los más leves, se van a hacer por haber transgredido lo que antes decíamos un estatuto, un estamento comunitario. Lo que se va a llamar en hebreo una takaná. Digamos, vamos a dar ejemplo, digamos que en nuestra comunidad se determinó que solamente se puede comprar carne, por supuesto, carne kasher, en la carnicería del carnicero de nuestra comunidad. Pero digamos que el judío Yossi fue y compró carne en la carnicería de una comunidad judía que estaba a 10 kilómetros de ahí. Digamos que este individuo es un comerciante, constantemente anda por otros lados. Cuando en la comunidad a la que él pertenece se enteran de eso, se lo puede llamar al orden. ¿Por qué se lo va a llamar al orden? Porque si muchos judíos van a dejar de comprar carne en la única carnicería de nuestra comunidad, pasarán 2 cosas. El carnicero judío se quedará sin trabajo y nosotros, los judíos de dicha comunidad, no tendremos a quién comprarle comida kasher, el carne kasher. Entonces se lo va a amenazar. Y eso se va a hacer generalmente ¿dónde?
en la sinagoga. En los casos de un judío que más o menos no ha respetado un estatuto interno, en la mayoría absoluta de los casos el judío va a pedir perdón y no va a llegar a un caso extremo de jerem. ¿Cuándo sí se van a hablar de lo que se llaman haramot? La plural de la palabra jerem es haramot. ¿Cuándo se va a hablar de casos extremos de haramot? Cuando hablamos de ideas, cuando hablamos de libros, cuando hablamos de movimientos. Por ejemplo, en el año 1232, el rabino Shlomo de Montpellier y sus acólitos, estoy hablando del sur de Francia, decidieron poner en jerem los libros de Maimónides y sobre todo el libro llamado Moreh Nevuchim, Guía de los Descarriados o Guía de los Perplejos. Y este movimiento, que era un movimiento básicamente de gente que estaba contra la cuestión del racionalismo llevado por Maimónides, considera que hubo gente que por leer a Maimónides, según su concepción, malinterpretándolo o lo que fuera, dejaron de cumplir parte de los preceptos. Entonces prohibieron por jerem la lectura del trabajo de Maimónides y de aquellos que lean las obras de Maimónides. He aquí que sobre todo en la zona de Aragón se reunieron judíos que eran maimonistas, por decir así, y sacaron un jerem en contra de Shlomo de Montpellier y la gente de él. Es decir, si cada grupo determina que el otro grupo está en jerem, cada uno desaparece. No pueden haber relaciones, no pueden haber relaciones de comercio, no se pueden casar. En otras palabras, se está hablando acá de una total separación de los caminos. Y aquí, que entonces entró en la historia esta un señor llamado Nachmanides, en hebreo Ramban, Rabbi Moshe ben Nachman. Y Nachmanides, que era un gran sabio judío, ¿sí?, de la zona de Gerona, que era médico, era cabalista y además era baile o baiulos del rey, es decir, tenía un cargo administrativo en la administración real. Él actuó como intercesor entre estos dos grupos. Cada uno de los grupos debía anular el jerem. Y llegaron a un acuerdo, y el acuerdo era que no podrá estudiar mística, como era el grupo de Shlomo de Montpellier, ni filosofía, como era el grupo de los maimonistas, antes de tener mayoría de edad. Y podía estudiar o mística o filosofía teniendo mayoría de edad, luego de conocer suficientemente el Antiguo Testamento y el Talmud, y con autorización de su rabino. ¿Qué era mayoría de edad? Esto está discutido. Quizás era 25 años, como era la mayoría de edad en las zonas de Provence y de Cataluña, o quizás 40 años con considerarse una edad determinada. De todos modos, el jerem se logró anular. Pero hubo otros haramot. Uno de los haramot más importantes es el jerem del que vamos a hablar más adelante. Por ejemplo, cuando un joven que tenía 24 años, llamado Baruch Benedictus Spinoza, al que se le va a poner en jerem por lo que se considera dichos y palabras escandalosas. ¿Cuáles eran los dichos y las palabras escandalosas? Ningún historiador sabe. Eso dio solamente lugar a teorías. Pero de todos modos, este señor llamado Baruch Benedicto Spinoza fue excomulgado y jamás pidió regresar a la comunidad judía. Por eso, cuando murió, fueron sus amigos cristianos los que lo llevaron a enterrar en el jardín de Nayekirche en Hag, es decir, está enterrado en un cementerio cristiano. Y es por eso que los libros de Spinoza están prohibidos de ser leídos por judíos ortodoxos hasta el día de hoy. Cuando hablamos de jerem, y vamos a hablar del siglo XVIII, entre lo que se llaman Hasidim y Mitnagdim, eso vamos a hablar más adelante, cada grupo puso jerem al otro, pero luego tuvieron que llegar a un modus vivendi.
Es decir, el jerem, por decir así, es el arma más efectiva que expresa la debilidad de la comunidad judía, porque necesita poner límites. Y la idea del castigo en ese caso está justamente en eso. Resumiendo lo que estábamos viendo aquí, y es: los judíos existieron durante la Edad Media gracias a la existencia de la comunidad judía. El judío quería ser parte de la comunidad, porque si no, no le hubiera molestado ser excomulgado. El judío se despertaba a la mañana como judío, comía como judío, trabajaba como judío e iba a dormir como judío. Es decir, él vivía en una sociedad tradicional. Y cuando comencé este curso sobre la Edad Media, expliqué que una sociedad tradicional es una sociedad que considera que el objetivo de su existencia es mantener, conservar y transmitir una herencia ancestral que tiene su origen en la revelación divina. Y verdaderamente en la comunidad judía, que se llama comunidad santa, el judío quiere conservar la identidad. Y esto lo hace a través de las redes entre las comunidades, del nexo entre las comunidades. Hablábamos de la educación, el rezo, el alimento, el rabino, los estamentos, la familia. Este es el punto que quiero que rescatemos aquí. Es decir, los que conocen el mundo judío saben que el judío que vive en Yemen reza distinto a nivel de pronunciación que el judío que está en Italia. Y el judío que está en Italia reza distinto que el judío que está en Marruecos. Y el judío que está en Marruecos está distinto que en Polonia. Pero pese a las diferencias, cuando un judío, decíamos Benjamín de Tudela, pero podemos hablar de otro, podemos hablar del siglo XVII, que vamos a hablar, Shabbatai Tzvi, cuando un judío sale de un lugar y llega al otro, pese a las diferencias, va a conservar la misma identidad. ¿A qué me refiero? Que va a pronunciar distinto una palabra. Uno va a decir Adonai, otro va a decir Adonai. Uno va a decir Baruch, el otro va a decir Boruch. Pero se van a entender en el rezo. Y van a cuidar las mismas reglas de Kashrut. Y todos ellos van a seguir con la idea de la responsa que hablábamos. Porque nosotros hablábamos del que tenía el Talmud. Y a función de las academias babilónicas se fue creando una creación judía unificadora a través del mundo de la responsa y a través de los libros de rezos de Saadia Gaon. Ahora, en el norte de África, y lo nombré hoy, hubo un señor llamado Rabbi Yitzhak Alfasi, Rif, que dije que nació en Argelia, se educó en Kairouan, actual Tunisia, en Fez, actual Marruecos, y fue luego rabino en Lucena, que es España. Y este individuo escribió lo que se llama en hebreo Alajot Gdolot, es decir, las grandes alajot. Es decir, tienes Talmud, Responsa y Alajot Gdolot. Ocurre que, pasando un tiempo, un señor que nace en Córdoba, pasa por Fez, Aco y termina en Fustat, en Cairo, llamado Maimónides, toma la responsa y toma lo que escribe Yitzhak Alfasi y escribe lo que se llama Mishneh Torah. Es decir, recopilación del mundo del halajá. Hacia el año 1290 aproximadamente, un judío de la zona de Maguncia, Ashkenaz, llamado Rabbi Asher Bar Yehiel, ese es el nombre de él, brevemente se llama Rosh, va a ser rabino de Toledo, porque el rabino de Barcelona, llamado Rashba, Rabbi Shlomo Ben Ader, le pida que vaya. Es decir, un judío ashkenazí, a pedido de un rabino sefaradí, va a ser el rabino de Toledo. Y estos rabinos van a actuar juntos. Y en 1305, estos rabinos van a firmar un jerem, ashkenazí, sefaradí, prohibiendo la lectura de obras científicas que puedan atentar contra la fe. Pero no termina así. Hacia 1340, el hijo de este rabino ashkenazí, que se llama Yaakov Bar Asher, va a escribir un trabajo que se llama Arbat HaTurim, las cuatro columnas, en este caso, que es
ley alágica, Talmud, Responsa, Harif, Maimónides, y este señor, Yaakov Bar Asher, va a unificar la ley judía de Ashkenazim con la ley judía de Sfaradim. Pasa un tiempo después y viene la expulsión de los judíos de España. Y cuando son expulsados los judíos de España, hay un niño que tiene en ese entonces más o menos 4 años, que se va a llamar Yosef Karo. Y Yosef Karo, con un grupo de sabios, sobre todo en Tzfat, en Safed, en la tierra de Israel, van a codificar lo que se llama el Shulchan Aruch, la mesa servida, que es la codificación alágica más importante, siglo XVI. Paralelo a él vive en Cracovia un señor llamado Harramá, Rabbi Moshe Serles, o Remu, y él va a escribir, él es ashkenazí, él es judío de la zona de Polonia, va a tener una codificación del mundo alágico, que se va a llamar Hamapá, el mantel, porque sobre la mesa servida de Yosef Karo, el mundo ashkenazí va a poner el mantel cuando no haya coincidencia. Es decir, que estamos hablando de judíos que están en el Yemen o en España, en Italia o en Afganistán, y tienen el mismo mundo alágico, el mismo mundo de concepción. Fíjense, Talmud, Responsa, Harif, Maimónides, Yaakov Balaturim, Yosef Karo y Harramá. Y desde entonces, desde el siglo XVI hasta el siglo XXI, vamos a ver el mundo judío que, pese a la diversificación, mantiene el mismo mundo de rezos y el mundo mismo alágico. Estamos hablando de una sociedad tradicional. Esto va a explicar, con esto empecé ya varias clases atrás, cómo es lo que llamaríamos a veces el secreto de la continuidad judía. Y voy a terminar con esto. Se calcula que más o menos en el siglo I de la era cristiana había entre 6 a 8 millones de judíos y de temerosos de Dios. Cuando llegó al año 1600 había entre 750.000 a 1 millón de judíos. La población creció. La población judía decreció. Básicamente porque muchos judíos se convirtieron no al cristianismo, al islam. Pero si los judíos consiguieron continuar viviendo, fue por la voluntad de ellos y la organización de la comunidad judía a lo largo de la historia. Y por eso decía que la comunidad es algo así como el estado ambulante del pueblo judío, que les daba todo el marco que necesitaban. Y también dije que en gran medida la familia era como un templo constante ambulante, porque el judío no necesitaba ir a la sinagoga. Las fiestas judías están básicamente dentro del marco familiar y de la importancia de lo que se llamaba la célula familiar dentro de la comunidad. Gracias por vuestra atención.